¿Listo? Listo, entonces estamos con este ejercicio y si desean más claro, ahí está más clarito. Estamos preparados ante todo. Listo, entonces hemos ya analizado que esta x por tita por radio es igual a lor. ¿Y qué es lor? Es igual a longitud tita por radio, por trigonometría. Ahora, esa longitud, ¿por qué es x? Porque baja una distancia x. Entonces, esa longitud que ha bajado va a ser igual al ángulo por el radio. ¿Sí o no? Listo. Ya, ahora, la deformación que esta tiene que me dice que es doble x va a ser porque esta no solamente va a bajar, sino también va a subir. O sea, va a vibrar alrededor de su punto de equilibrio. Como vibra alrededor de su punto de equilibrio, tanto lo que baja, también lo que sube, ¿no? Entonces va a ser todo ese movimiento, esa deformación. Entonces va a ser 2 veces x, ¿no? Muy bien. Ya, entonces, ahora, como es 2 veces x, es 2 por x, pero ¿cuánto vale x? Radio por tita, entonces ahí ha reemplazado tita por radio, entonces ha reemplazado 2 veces tita por radio. Ahora su aceleración, estamos hablando de una aceleración tangencial, ¿no? Entonces la aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio. Y esa aceleración angular va a ser la doble derivada del desplazamiento angular por el radio, ¿verdad? Listo, entonces así quedaría la aceleración tangencial doble derivada por el radio. Listo, seguimos. Ahora, vamos, si ustedes leen lo que está acá, y luego vamos acá a la ecuación. Esta ecuación es la ecuación de D'Alembert, ¿no? Ya, ese D'Alembert, ¿qué me dice? Que la sumatoria de fuerzas externas, que son estas de acá, es igual a la sumatoria de fuerzas efectivas. ¿Y cuáles son las efectivas? La velocidad con que baja y su giro, porque no hay más que intervenga. Solamente intervienen esas dos, la velocidad con que baja y su giro, ¿no? La variación con la velocidad con que baja, o sea, eso quiere decir que tiene una aceleración. Y la variación con que gira, ¿no? Entonces eso quiere decir que también tiene una aceleración pero angular. ¿Sí? Listo. Entonces, esas son las fuerzas efectivas y el de acá serían las fuerzas externas. ¿Sí, no? Listo, entonces ya está. Entonces decimos, hacemos la sumatoria de momentos con respecto a, ahí está, con respecto a, ¿no? Las fuerzas que van a tener efecto son el T2 y el peso. El peso, si vemos con respecto a este punto, va a girar así. Va a girar así, entonces va a ser a favor de las manecillas de reloj. Y aquí en este texto de acá arriba se ha establecido, cuando sea el giro alrededor de las manecillas del reloj, a favor de las manecillas del reloj, el giro va a ser positivo. Y cuando sea en contra va a ser negativo. Entonces, como este peso es a favor de las manecillas del reloj, va a ser positivo. Acá va a ser, ¿no? Peso por su radio, que es ese peso por su brazo de palanca que cae en 90 grados, que es el radio. Listo. Menos la tensión. Como esa tensión gira en contra de las manecillas del reloj, va a ser negativo. Entonces va a ser T2 por su brazo de palanca, que es 2 veces el radio. Y ese brazo de palanca siempre recordar que tiene que ser 90 grados. En 90 grados con T2. ¿Sí? Acá. Entonces ya estaría. T2 por su brazo de palanca y como es en contra de las manecillas del reloj, negativo. Por eso se pone acá. Negativo T2 por 2 veces la manecilla del reloj. Igual a las efectivas. ¿Qué sería? Tangencial. Sí. Sí, ¿no? Excelente. Entonces acá vemos que va a haber una aceleración tangencial. ¡Pa! Una aceleración tangencial. Y me preguntaban, ¿no? ¿Por qué esa tangencial sería vertical y no oblicua? Porque la aceleración que tenemos al bajar es única, que es la aceleración gravitatoria. Y la aceleración gravitatoria siempre apunta de forma vertical. ¿Sí? Entonces por eso que la aceleración va a ser tangencial hacia abajo. Pero conforme va bajando gracias a que tiene un cable. Ese cable lo va a hacer girar mientras baja. ¿Sí o no? Listo, entonces por eso se da la aceleración angular, ¿no? Y ahí tenemos aceleración angular por el momento de inercia. Listo. Entonces tenemos eso de ahí. Claro está que la aceleración tangencial va a ser por el radio y el momento de inercia solamente se le va a sumar porque ya es un momento. ¿Sí? Va a ser entonces angular por la inercia. Y listo. Ok, entonces ya tenemos la ecuación. Ahora, como ya tenemos la ecuación, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a analizarlo desde su punto de equilibrio ahora. ¿Sí? Entonces vamos a analizarlo desde su punto de equilibrio.
Decimos, mira, cuando el cilindro que está en su posición de equilibrio, la tensión en la cuerda T sub 0 es igual a un medio del peso, ¿no? O sea, mejor dicho también sería 2 por T sub 0 es igual al peso, ¿sí o no? Claro, muy bien, porque se distribuye entre las dos tensiones. Note que un desplazamiento angular θ, la magnitud de T2 es, ya entonces decimos, ¿no? T2. T2 va a ser igual a T sub 0 más K por la deformación, ¿sí o no? Entonces decimos que ese T sub 0, me dicen acá que va a ser un medio del peso, ¿sí? Un medio del peso por K por la deformación. Ahora, K por la deformación, ¿por qué? Porque en este caso vamos a analizar cuando ya bajó. Mira, sí, cuando ya bajó. ¿Dónde está? Mira, ¿quién es? Mira acá, el que va a bajar. Mira, aquí, aquí. El T sub 2 es el que le va a dar una longitud, ¿sí o no? Porque el T sub 2 es el único que va a variar, mira. ¿Sí o no? El T sub 2, el de acá, es el único que va a variar. ¿Sí o no? Va a variar. ¿Va a variar con respecto a qué? Al desplazamiento del resorte, más que más su posición inicial de donde estaba, ¿sí o no? Ya, gracias. Ya. Había una posición inicial, o sea, un T sub 0, están que lo representan acá. ¿Sí o no? O sea, el T sub 2, al inicio había un T sub 0, un punto de partida. ¿Sí o no? Más que, más su deformación. ¿Ok? Ya. ¿Y cuál es esa deformación? La que está acá. La que varió. Es esta de acá. ¿Sí? La que está variando. ¿Sí? Su deformación. Ya, su deformación. Ya, entonces va a ser en... ¿Dónde estamos? Acá está. Va a ser entonces un medio del peso. ¿Y por qué un medio del peso? Porque se está que se considera al T sub 0 como una fuerza, primero estática. ¿Sí o no? O sea, ¿qué me estás diciendo con esto, Jorfi? Entonces, ¿qué? Claro, antes de que tuviera la deformación. Claro, antes de que tuviera la deformación y acá ya es una vez de la deformación. O sea, primero cuando ya estaba en equilibrio. Cuando estaba en equilibrio, si lo analizamos así, sin bajar, decimos 2T2 es igual al peso. O sea, 2T2 es igual al peso. O sea, que T, la tensión va a ser igual a la mitad del peso. ¿Sí o no? Entonces, eso es cuando está en equilibrio. ¿Sí o no? Ahora, cuando ya se deforma, va a ser el T2 es igual a la tensión que había normalmente, más que, más la fuerza de deformación, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro, la estática, que es el T sub 0, más la deformación que ya hay. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque acá en el equilibrio solamente, ¿qué cosa había? Tensiones solamente, ¿no? No había la fuerza deformativa. ¿Sí o no? Entonces, acá ¿qué está? ¿Qué se le suma? La estática más la fuerza deformativa. O sea, la fuerza estática más la fuerza deformativa. ¿Sí o no? Que va a ser la nueva tensión que va a tener el resorte, ¿no? Porque va a tener una tensión. Esta de acá es la tensión que va a tener cuando está en estático. ¿Sí o no? Ahora, ese es un tipo de tensión y la otro tipo de tensión es cuando esté bajando y subiendo por encima de su punto de equilibrio. ¿Sí o no? Va a tener otra tensión diferente a la tensión. Claro, claro, que sería la deformación estática, ¿no? Claro, con la deformación estática sí puede ser, pero en este caso están que le consideran con el peso, ¿me entiendes? Claro. Y esa deformación es la deformación. Sí, más la deformación. Entonces sería un medio de esa deformación. Ya habíamos quedado que es 2R teta, ¿no? Porque era 2X, ¿no? Entonces el X ha sido reemplazado por tita por radio. ¿Listo? Entonces decimos acá. La sustitución 1 y 3 en 2. Ya, 1 y 3 en 2. Acá.
el 1, que es esa la aceleración tangencial, 1, y este 3, que es esto, va a ser reemplazado acá en 2. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar la sustitución 1 y 3 en 2. Y el hecho de que la inercia es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿no? La vez pasada primero un cuerpo cuadrado hicimos, ¿verdad? Que era un sexto de la masa por el radio al cuadrado. Esa era la inercia. Ya, acá va a ser un medio cuando estemos hablando de cilindro. Y cuando estaremos hablando de una placa cuadrada, va a ser un sexto de la masa por el lado al cuadrado. Sí. Mira, entonces acá estamos, vamos viendo, ¿no? Acá está. Cuando es un cuadrado, es un sexto. Un sexto de la masa. Sí, muy bien. Un sexto de la masa por el lado al cuadrado. Eso es cuando es una placa cuadrada. ¿Cuándo es un cuadrado? Cuando es un cuadrado. Cuando es un cilindro, un medio de la masa por el radio cuadrado. Y cuando es una barra, 1 sobre 12. Muy bien, very good. Felicitaciones. 1 sobre 12, acá está. 1 sobre 12 de la masa por la longitud al cuadrado. O sea, prácticamente todos son su dimensión al cuadrado, ¿sí, no? Por su dimensión al cuadrado, ¿no? Un medio de la masa por su dimensión, un doceavo de la masa por su dimensión al cuadrado. El otro es, claro, un medio de la masa por su dimensión al cuadrado también. Claro, dimensión, pues cualquier longitud. Una dimensión es cualquier longitud, ¿no? Al cuadrado. Y el otro va a ser un sexto, ¿no? De la masa por su dimensión al cuadrado. O sea, cualquier tipo de longitud al cuadrado, ¿sí o no? Listo. Ya, seguimos. Ya. Entonces decimos 1 y 3 en 2. Lo reemplazamos ya. ¿Qué ha sido reemplazado? El peso por el radio. Y el otro que ha sido reemplazado, la tensión. La tensión 2. Que ahora esa tensión 2 ya es tensión con variación. ¿Sí o no? ¿Quién representa la tensión estática? Un medio de W. ¿Y quién representa la variación? La fuerza adicional que va a tener esa tensión, ¿no? Entonces, esa fuerza adicional es representada por 2K por RT. ¿Sí? Porque lo normal es que sea K por la fuerza variable, ¿no? K. O sea, se tendría que ser K por X, ¿verdad? Claro, K por X, ¿sí o no? Pero ese K por X, nosotros sabemos que en sí es K por 2X, ¿sí o no? Porque se vibra alrededor, ¿verdad? Y entonces va a ser K por 2X. El K, ya que es R por tita, ¿sí o no? Muy bien. Y su brazo de palanca va a ser 2R. ¿Ok? Listo, entonces ya estaría. Ya, se reemplazó y luego masa por la aceleración tangencial por el radio. Aceleración, masa por aceleración. Un medio por la, la inercia. Por un medio, claro, claro, la inercia por aceleración angular, ¿no? Inercia por aceleración angular. Porque la aceleración centrípeta tendría que ser la aceleración angular al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Tangencial. Ya. Ya. Sería inercia por aceleración tangencial, ¿verdad? La aceleración centrípeta era aceleración angular al cuadrado. Y la aceleración debería estar al cuadrado. Claro, ¿no? Porque es con alfa y no con alfa al cuadrado, ¿verdad? Y con alfa, tangencial. Con alfa nomás es tangencial. Ya, pero ahorita lo vemos, ¿no? No te preocupes, para eso estamos. Mira. La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. O sea, con la angular con exponente 1. Tangencial. Claro. La de acá.
Ah, ya me acordé dónde está. Está acá al final. La centrípeta tiene a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Las centrípetas, mira. Las centrípetas se relacionan con quién? Con sus velocidades. Tanto puede ser tangencial en función de la tangente o en función del angular. ¿Me entiendes? Sí, o sea, solamente la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. ¿Me entiendes? Pero es aceleración tangencial. Ah, no, entonces aceleración Tangencial, ¿sí? no, espérate. Aceleración angular es la que va con la inercia. Muy bien, Ah, sí, 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 estoy muy bien. confundiendo la angular con la centrípeta. Ah, ¿cuál es la diferencia entre las dos? La aceleración angular La con... centrípeta siempre va a estar apuntando hacia el centro. Claro, La angular va a girar en el centro, va ¿verdad? a girar en el centro, Ok. exacto. Es una crack. Ya, Por muy eso es que bien. confundo las dos aceleraciones. Sí, 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 no nos confundas. Pero sí, es como si tú tuvieras tu gemela, ¿no? Se confunde tu flaco con ambas. Mm. Sí, yo me acuerdo que unas gemelas, para que su flaco sea verdaderamente su flaco, su requisito era que las aprenda a diferenciar. Si las aprendías a diferenciar, ya podía ser su flaco. Qué cosas. Sí, Quisiera tener un gemelo. sí, no, sería feo. O bueno, sería Mm, divertido para algunas. Depende, ¿no? Porque se harían depende de pasar la por la otra. perspectiva, sí. Depende de la perspectiva, ¿no? Y si se lo toma muy en serio es feo. Sí, depende. Si tu gemela es una gemela malvada Uy. y te lo quiere quitar, ya pediste, sería feo. Si están que se divierten, no bajo el pata. Ya, sí. Ya seguimos, todavía no es. ¿Qué cosa? ¿Qué fue? Ahora sí. Seguimos. Ya. Entonces. Estamos acá, pero mucho más arriba. Estamos ahí. Ahí. ¿No? Entonces decimos. Estamos ahí. Ya. Alejando esto. Porque esto tiene un campo magnético. Ya. Entonces decimos. Ya. Acá está. Ya. Las fuerzas a favor menos la fuerza en contra. Que va a ser las en contra. La eh, aceleración. está la fuerza a favor que va a ser el peso por su Ujú. gravedad. Y la fuerza en contra que va a ser La debido al tensión. resorte. Ajá. ¿Sí o no? La fuerza que debido al resorte, o sea, la tensión. La tensión general es lo que va a ser. ¿Va a ser igual a qué? A la masa por la aceleración tangencial Tangencial por el por radio. el radio. Más La inercia por la aceleración angular. angular. ¿Sí? Ujú. Acá, muy bien, excelente. Very good. Una estrellita. Listo. Entonces decimos, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver. ¿Qué cosa vamos a ver? Ah, ya. Vamos a ver que acá va a ser un medio del peso por 2R. O sea, va a ser W por R, ¿verdad? Ujú. W por R negativo, gracias a este negativo adelante. Ujú. Con Se ese van. W por R positivo se van. ¿La ves? Quedaría 2 kr. Claro, quedaría menos 2kr tita Ah, ok. por 2 radios, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Menos 4r² por k. Tita. Claro, muy bien. Menos, claro, K, claro, menos 2K. Menos 2 kr² tita. Claro, Menos 4. Menos menos 4. 4 kr cuadrado tita. Ajá. Menos, claro, menos 4kr cuadrado tita, sí. Menos 4kr cuadrado tita, ya. Quedaría eso, ¿no? Menos 4kr cuadrado tita. Y va a ser igual a esto, ¿no? Que va a ser mi masa por mi r cuadrado, por mi doble derivada. Más un medio de la Se masa, va r cuadrado. r cuadrado, ¿verdad? Entonces se van r cuadrado, r cuadrado, r cuadrado, r cuadrado se fueron, ¿no? Y me quedaría solamente acá menos Menos k. 4k teta. Menos 4k.
¿sí? Menos 4K teta. Es igual A la masa, por ¿no? el, Por el teta doble derivada. ujú, Masa por el doble derivada de teta. más un medio de la masa por... Más un medio del radio al cuadrado por el teta. Porque la masa No, se el fue. radio cuadrado se fue. Ah, no, radio cuadrado. Más un medio de la masa por la teta doble Ajá. derivada. ¿Sí? Ujú. Listo, entonces ya está. Y ya se despeja y sale esto, ¿verdad? Ya. Ya se despeja y sale eso. Y como estamos en un movimiento armónico simple, ¿qué La diríamos? vueltita tiene que, la doble derivada tiene que quedar con coeficiente 1, Con ¿verdad? coeficiente 1. ¿Sí o no? Y esto ya se va a Eso tiene que igualar. ser igual a la velocidad angular al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces esto ya va a ser velocidad sub n elevado. Circular, natural al cuadrado. Claro, muy bien. Velocidad circular natural al cuadrado va a ser igual a eso, ¿no? Entonces ahí está. Estamos igualando. Igualmente igual a la frecuencia circular y luego la frecuencia natural. Claro, aquí ya hallé la frecuencia circular y luego ya puedo hallar la frecuencia de Natural. vibración. Ujú. ¿Sí o no? La frecuencia de vibración, que es la inversa del tau. Que es la inversa del tau. Se sacó y ya está. ¿Sí? ¿Se entendió? Vale. A ver, con la fe del puto intenta Ujú. desarrollarla. Listo. Active la campanita, síganos. Nos vemos en otra oportunidad. Ujú. Síganos, síganos.